No haga ruido, déjalo que duerma. Tal vez sueña con un mundo de ilusión. Pobre negro, lleva su alma enferma, sin más salario que es la aflicción. Déjalo que duerma hasta mañana, que la campanada le ordenará ir al trabajo en hora temprana, o el látigo fiero lo llevará, y así van los negros muy temprano al batey, laborando siempre la hora, laborando siempre la hora, laborando siempre la hora. Ese negro Rafael, ¿qué fue? Que dice va a trabajar. No. Ese negro Rafael, ¿qué? Que dice va a trabajar. Mentira. Mentira, no hace nada. Nada más sirve para comer. Limpia. Laborando siempre la hora, laborando siempre la hora, laborando siempre la hora. Cuando venga el mayoral, ¿qué fue? Te va a amarrar como un buey. No. Cuando venga el mayoral, ¿qué? Te va a amarrar como un buey. Aquí mismo en el batey, que fuertiza te va a dar. Sopla. Laborando siempre la hora, laborando siempre la hora, laborando siempre la hora. En tu pellejo va a untar. ¿Qué va a untar? Aguardiente y ají. No. En tu pellejo va a untar. Aguardiente y ají. No. Luego te va a preguntar, negro, ¿qué es lo que tú haces ahí? Limpia. Laborando siempre la hora, laborando siempre la hora, laborando siempre la hora. Y haciendo el sábado su paladar, el mundo entero que se embriagó con trago dulce sin apurar, si era un suplicio lo que bebió, laborando siempre el pobre negro sucumbió, laborando siempre la hora, laborando siempre la hora, laborando siempre la hora, laborando siempre laborando. Ahora solo me queda buscarme diamante, la respiración, no mirar a los mapas, seguir en mí mismo, no andar ciertas calles, olvidar que fue mío una vez cierto libro, o hacer la canción y decirte que todo está igual, la ciudad, los amigos y el mal,
esperando por ti. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.
debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena. Este pueblo sabe lo que es ser el casino de los yanquis, y ahora que tienen en sus manos su soberanía e independencia, la seguirán defendiendo al grito de patria o muerte, venceremos, y lo harán hasta la victoria siempre. Cuba vive. ¡Cuba sí, yanqui no! ¡Cuba sí, yanqui no! Convierte en milagro el barro. La política del gobierno de Estados Unidos contra Cuba es cíclica. Se procesa cada cierto tiempo, se hace lo mismo. Lo que se cambian son los protagonistas. Un cubano, un revolucionario, un martiano y lo más grande, un fidelista. Porque nosotros somos de patria o muerte. Stop блокаде Кубы. Adelante a la victoria. Juntos venceremos. Para que brille siempre la llama de los que luchan por un mañana. Yo estoy con Cuba, yo voy por Cuba. Por ese pueblo que lucha y sus batallas han sido muchas. Yo estoy con Cuba, yo voy por Cuba. Aquí estamos en París, cercanos a Torre Eiffel, movilizados con los amigos de Cuba, con los cubanos residentes, con las diferentes organizaciones y asociaciones, como una manifestación más, solicitando, exigiendo el fin del bloqueo contra Cuba. Traigo amor y solidaridad para luchar contra el poder malvado. Tras la vida y todas las mentiras que hacen sufrir a todos los cubanos. Yo estoy con Cuba, yo voy por Cuba. Por ese pueblo que lucha y lucha y batallas. No es una vacuna hecha para especular con los precios, es una vacuna para llegar a donde nadie ha podido llegar y para facilitar la vacuna que no lo puede adquirir en ninguna otra parte. Yo le transmito a ustedes, desde aquí de Cuba, un saludo de patria o muerte. Cuba es una causa sagrada y por otra parte, digamos que Cuba hace tanto por el mundo que lo poco que le podemos devolver es esta pequeña muestra de solidaridad consciente y digamos, y lúcida. Cuba está firmando para la historia una gesta tan grande, tan desproporcionada, tan bestialmente luminosa, que a veces no nos damos cuenta lo que somos para la historia de la humanidad. Cuba sí, yanqui no. Cuba sí, yanqui no. Cuba sí, yanqui no. Cuba sí. Yo creo que hicimos todo lo que pudimos. Tiene su Fidel. Junto con Martí, Fidel es, a partir de que él entró en ese tren de historia, es uno de los guías eternos del pueblo cubano al que debemos tratar de serle fiel, de serle fidel, con minúscula, fidel como sinónimo de. Yo creo que ese es el gran compromiso que tenemos.
Hola, buenas tardes. Hoy 19 de febrero, la tercera entrevista de las que teníamos previstas sobre agresiones a países por parte del imperio. Hicimos la primera con Nicaragua, la segunda la hemos hecho con Irán y ya vamos a hacer la tercera con Cuba, aunque nos quedan otras más adelante que ya iremos organizando. Y en este caso, bueno, Cuba conoce como pocos países lo que significa la agresión del imperialismo, la agresión de los Estados Unidos. Y también nuestro invitado de hoy, Hernando Calvo Espina, que es periodista, analista, comentarista en varios medios, también documentalista y conoce muy bien, porque ha estudiado bastante bien lo que son esas agresiones al imperio. Lo tenemos hoy como invitado y a él lo vamos a saludar ya y darle la bienvenida. Hola, buenas tardes, Hernando. Buenas noches, José Antonio. Y feliz cumpleaños, amiguito, te deseamos. Ay. Muchas gracias, Hernando, muchas gracias. No, a mí no se me había olvidado. Lo malo es que solamente tengo para brindar agua. Hoy no estoy tomando ni siquiera cerveza, agüita nada más. Pero de todo corazón y por todo ese trabajo tan sensacional que haces y ustedes hacen, un feliz cumpleaños. Me quedas debiendo el pastel, una botella de ron también. Muy bien, muchísimas gracias, Hernando. Y muchas gracias también a los compañeros del chat que estaban felicitando también a Roberto Casella, a Sórica, a Olivia, a todos los compañeros que están ahí ya en el chat esperando. Hernando, vamos a hablar de Cuba. Estábamos hablando en esta trilogía de lo que son las agresiones a países. Yo creo que muy pocos países conocen lo que es la agresión como conoce Cuba. Desde la revolución del año 59, pocos países han sufrido en piel propia tantas agresiones y tanto tipo diferente de agresiones. Yo me encantaría, Hernando, que nos comentara un poco, que nos narrara, que nos hiciera por lo menos alguna visión así de lo que han sido esas agresiones, que nos documente un poquito sobre las mismas para ir recordando y teniendo conocimiento de todas ellas. Cuando tú quieras, Hernando. Sí, mira, primero que todo quiero felicitarlos por los dos programas anteriores, porque invitar a un debate, una charla sobre Nicaragua, cuando hay tantas personas hasta la misma izquierda que están en contra de Nicaragua, simplemente y llanamente porque la posición que tiene el gobierno nicaragüense frente al aborto y porque el gobierno nicaragüense dicen que está persiguiendo a sacerdotes y a gente inocente. Es que Cuba conoce mucho de esto, de esta mentira. También invitar sobre hablar de Irán, que también lo tienen como de los peores entre la izquierda. A mí la derecha no me va ni me viene porque ellos tienen todo el derecho de decir y hacer lo que les dé la gana, que exactamente lo hacen. Pero me sorprende que en nuestra izquierda haya un vacío de análisis y que simplemente reflexionen a partir de lo que dicen los grandes medios de información, y lo que dicen los grandes medios de información sobre Irán y Nicaragua, entre otros, es que son países que están en la perdición total y por lo cual no podemos apoyarlos. Yo no estoy de acuerdo con eso, como te podrás dar cuenta. Entonces los felicito a ustedes por ese, digamos, acto de valentía ante muchas personas y compañeros que de pronto no están de acuerdo con lo que está sucediendo en Nicaragua y en Irán, en particular de las agresiones que sufren estos países de este imperio estadounidense. Ahora sí, es que no es que Cuba sea uno de los países que más ha recibido agresiones. No es el país que en la historia de la humanidad más ha recibido agresiones de un imperio, no existe otro. Son 60 y desde el 59 hasta ahora, es que ya se me perdieron cuántos años son más, son más cuántos después de 60 años. Recordemos la 66 años prácticamente. Imagínate tú. El año pasado, cuando estuvo la reunión en Bilbao, que ustedes la organizaron, recuerda que yo hice un relato con la idea robada de nuestro Eduardo Galeano, utilizando todos los mundiales de fútbol para hacer una cuestión doble de todas las agresiones que Estados Unidos le hacía
cada 4 años a Cuba, un resumen, tenemos 4 años, más la cantaleta, la repetición de la contrarrevolución, que ese año la revolución cubana iba a caer, ¿no? Y yo creo que eso englobaba más o menos lo que está sucediendo o sigue sucediendo con Cuba, ¿no? La revolución aguantando, el imperio atacando y la contrarrevolución vendida, esperando que mañana y mañana y mañana se caiga la revolución. Muchísimos de ellos se han muerto ya, y los que están ahora tratan de robar a costillas de esta falsa contrarrevolución, o esta contrarrevolución que le hace tanto daño también una parte al pueblo cubano, esperando o ahorrando y robando antes de que la revolución continúe por 200 o 300 o 500 años más. Ahora, ya decía de que la revolución cubana ha resistido la mayor cantidad de años de una agresión de un imperio en toda la historia de la humanidad. Fue una agresión que comenzó desde antes de que el triunfo de la revolución. Ya habían saboteos contra todo este proceso revolucionario que triunfó el 1 de enero del 59, perdón. Pero ya desde el momento que realmente entra Fidel a La Habana, se instala, las agresiones de Estados Unidos fueron automáticas a todos niveles. O sea, Cuba, como lo he dicho en otras ocasiones, recibió algo que se llamó la guerra integral, que ya la habían probado. Que primero se inició en Irán para acabar el gobierno que había nacionalizado el petróleo, que luego se fue perfeccionando más para acabar con el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala. Y cuando se da la Revolución Cubana, este invento de los servicios de seguridad ingleses, pero en particular de la CIA, se trata de aplicar en Cuba. ¿Y por qué es una guerra integral la que se aplica en Cuba? Que creían que por ya tener experiencia en Irán y en Guatemala, en Cuba iba a funcionar y en cuestión de meses la revolución se iba a acabar. Se llama integral porque abarca todo. Es una guerra donde está lo económico, donde está lo psicológico, donde están los actos terroristas, donde están los actos de saboteo, donde está la guerra de propaganda. Es por eso se llama integral, es el conjunto de todo. Y como acabo de decir, se creía que se iba a acabar en unos meses, la revolución se iba a acabar. Además de eso, estaba también como parte de esta guerra integral el asesinato de los dirigentes de la revolución cubana. Están los documentos oficiales, no es porque uno tenga algo contra el imperio estadounidense que uno se está inventando, no, es que ellos mismos han mostrado con sus documentos desclasificados lo que tenían preparado, ¿no? Y desde un comienzo creyeron ellos, porque también se tiene la idea de que se acaba un dirigente y se acaba la revolución, ¿no? Se acaban los procesos. Y ellos tenían 3 dirigentes a matar, a asesinar, así clarito como se dice. Era primero Fidel Castro, Raúl Castro y el Che Guevara. Para eso se apoyaron en la mafia y para eso también se apoyaron en la compañía de Ron Bacardí. La compañía de Ron Bacardí entregó mucho dinero, muchos millones a la contrarrevolución naciente, y hasta los años 70 o 80 la empresa Bacardí dio dinero no solamente para un trabajo político y el lobby de la contrarrevolución, sino para actos terroristas. La compañía Bacardí perdón, financió de manera directa e indirecta, y ellos mismos lo han dicho, o lo dijeron, porque ya están muertos, a Luis Posada Carriles y a Orlando Bosch, 2 grandes y connotados terroristas. No solamente que Cuba lo dijera que era terrorista, sino que el mismo FI los tenía así catalogados. Entonces, la revolución cubana por punta y punta fue atacada, hasta por la propia Iglesia Católica, que ha sido, en esa época era muchísimo más anticomunista que ahora, ayudó a toda una cantidad de actividades y de actos terroristas al interior de la revolución, y hacer trabajo de lobby ante muchas naciones para que se ayudara a bloquear a Cuba. Entonces, la revolución cubana desde su nacimiento fue
totalmente hostigada a nivel económico. Hoy el bloqueo, ya es tan latente, pero este bloqueo comenzó desde el 59, de una u otra manera, comenzando con frenar la cantidad de azúcar que se le compraba a Cuba. Porque ¿cuál era la estrategia de Estados Unidos desde un comienzo? No permitirle la posibilidad a Cuba ni de comprar una bala, pero tampoco la posibilidad o dificultar la posibilidad de comprar alimentos y medicinas desde esa época. No era tan fuerte como es en estos momentos o ya desde hace unas décadas, pero sí fue así. ¿Por qué? Porque el proyecto era hacer arrodillar al pueblo cubano por algunas necesidades, que se levantara en contra de la revolución, que se dieran cuenta que la revolución no servía y por eso acabaran con la dirigencia. No les resultó y eso, además no han aprendido, porque eso, imagínate, desde el 59, 60 hasta el día de hoy, 65 años, todavía con la misma historia, con el problema grave de que la situación económica se ha agravado y es más difícil, y toda la situación social también se ha agravado en Cuba en 65 años por una cuestión lógica, ¿no? Entonces, ha sido una agresión salvaje como contra ningún otro país. Estados Unidos ha conocido las debilidades de las producciones de alimentos en Cuba, porque mucha gente dice que en Cuba no se pueden producir, se podrían producir alimentos. Lo que pasa es que todas las tierras cubanas no sirven para producir alimentos como pueden producirse o con la calidad que pueden producir en otros países. Entonces, esta agresión o esta guerra, porque es una guerra de Estados Unidos contra Cuba, que no la ha adelantado contra ningún otro país, así se llame comunista, por ejemplo, no la ha adelantado contra Vietnam y tiene excelentes relaciones con Vietnam, pero que no las tiene con Cuba. Y eso también se debe a la cercanía que hay, que son como 100 kilómetros apenas que existen entre Estados Unidos y Cuba. Todo esto ha sido una cantidad de factores que han llevado a que la agresión contra Cuba sea más fuerte y, para decirlo, más violenta y terrorista. Esto es un resumen, antes de, si tú lo quieres, de pasar a mirar en concreto algunos actos de esta agresión. Sí, la verdad es que, como tú bien narrabas, agresiones ha tenido Cuba de todo tipo, desde la revolución de todo tipo, en el campo ideológico, en el campo de la comunicación. Y en el campo de la comunicación también hicieron mucho daño con su propaganda, incluso utilizando a héroes, a José Martí, para poner la televisión, la radio Martí. Y bueno, ahora prácticamente con los medios de comunicación alternativos también, que nos llega mucha información por muchos sitios, es diferente. Pero sí, cuando no había prácticamente grandes medios de comunicación, nada más que la radio y la televisión, yo imagino que eso era un aporte que hacían fuerte para desestabilizar la revolución, para crear mentiras y para justificar también, ¿no, Hernando? Todo eso que ellos hacían por detrás, que es, como tú bien dices, una guerra con sabotaje, crímenes, asesinatos y bueno, y de una forma muy organizada, y también de una forma, yo creo que, bueno, que está claro que estaba financiada por el gobierno también de los Estados Unidos, ¿no? Yo, si tú quieres eso, pasamos a ver parte más o menos a las distintas fases de esas agresiones a Cuba. Vamos, para lo que sea. Sí. Mira, hay una cuestión que la gente no lo cree. Y lastimosamente se me olvidó conseguir una copia, porque tengo la copia que me la regalaron en La Habana hace muchos años. Y es que fue la campaña, porque creo que eso es lo que más le ha hecho daño también a la Revolución Cubana, el ataque a su imagen, desvalorización de la imagen, masivamente. Y eso, imagínate, tú lo decías, eso fue a nivel de radio y la televisión, imagínate ahora. Pero comenzando la campaña que hubo tan tremenda, y que sirvió además de escuela y de laboratorio a Estados Unidos para lanzarlo contra otros países. Por ejemplo, se dijo con mucha seguridad de que la revolución iba a quitar los niños a sus padres y los iba a mandar a la Unión Soviética. Allá los que les iba mejor
los iban a poner a trabajar en Siberia, y creo que en Siberia hace como un poquitico de frío, y los otros los iban a matar y los iban a procesar, con la carne la iban a envasar y la iban a devolver a Cuba. Esto, la propaganda, aunque eso es como algo tan ilógico de pensarlo, pero la propaganda, a pesar de que fue en la radio particularmente, fue tan tremenda que muchos padres lo creyeron, de que les iban a arrebatar, primero que les iban a arrebatar los hijos, de que a uno los iban a mandar al campo a trabajar casi en campos de concentración, y lo peor, que los iban a mandar a la Unión Soviética. Esto se distribuyó no solamente en Cuba, esta propaganda se distribuyó a nivel de América Latina. Yo recuerdo que yo era un niño cuando yo escuchaba los comentarios, ¿no? De que la Revolución Cubana se comía a los niños y el comunismo se comía a los niños. Y yo creo que todavía hay muchas personas que realmente lo creen. Entonces, esto se dio para la primera gran campaña psicológica nefasta y terrible para Cuba, que no ha existido tampoco ninguna otra así en el mundo, que fue lo que fue la Operación Peter Pan. Además está eso, yo lo narro en el último documental que hice sobre Cuba, que es con esta campaña del robo de los niños, muchos padres los mandaron a los niños, pero por miles hacia Estados Unidos. En ello se facilitó la Iglesia Católica de Estados Unidos, se prestó totalmente para esto, la CIA, el Departamento de Estado, el Servicio de Migración, para dejar entrar estos niños. Niños que no volvieron, hay muchos que no volvieron a ver a sus padres. Y otros que cuando los volvieron a encontrar ya tenían 12, 13, 14 años, pero que cuando salieron de Cuba tenían 3, 4, 5 años. O sea, cuando vuelven a ver a sus padres, los que los vieron, ya no reconocían a sus padres, y además ya tenían otros padres. Muchos de estos niños y niñas fueron violados y violadas. Esto fue de las cosas que más, desde un comienzo, le hizo daño a la Revolución Cubana, y no existe otro país donde se haya hecho algo tan sucio y tan asqueroso como esta Operación Peter Pan. Tiene uno que tener una mentalidad muy malvada, muy horrenda, muy salvaje para poder hacer esto. Todo con el fin de hacerle daño a la revolución. Y comenzó con la clase media. La clase media mandó por miles los niños. La CIA, junto con la Iglesia Católica de Estados Unidos, preparó, y también muy en particular con Holanda en este momento, preparó cómo sacar a los niños ilegalmente de Estados Unidos. En el documental donde yo presento esto, y hay otros documentales, uno tiene que hacer esfuerzos para no llorar al escuchar los testimonios de las personas que se entrevistan, porque realmente fue muy duro. O sea, dejar a los padres y los niños mandar un niño de 3, 4 años sin saber a dónde iban a llegar, aunque la Iglesia Católica dijo que iban a estudiar en los mejores colegios y escuelas y en la universidad, y cuando llegaron allá no había. Llegaron a campamentos. Y niños que se la pasaban toda la noche llorando, llamando a la mamá y al papá. Eso fue, yo creo, que de las cosas más horribles que ha tenido que soportar la Revolución Cubana, y yo creo que esto produjo la primera gran ruptura entre los cubanos, entre la familia cubana. Porque también es otra cosa importante que casi no se comenta, es toda esta agresión de Estados Unidos ha llevado no solamente al debacle económico a Cuba, al pueblo cubano, pero sino también a la división de la familia. Yo creo que de esto poco se ha hablado, pero ha sido de lo más difícil que hay hasta el día de hoy. Y hoy se utiliza la cuestión económica para dividir a la familia. Pero y disculpa que repita, el primer gran golpe sobre esto, la primera cuestión más sucia, más cochina, más horrible que se hizo contra la Revolución Cubana fue eso, lo de la Operación Peter Pan. A partir de toda esta campaña propagandística que casi nadie cree cuando uno lo cuenta o cuando uno lo muestra, de que la Revolución Cubana se iba a comer los niños o los iba a mandar para la Unión Soviética. Hernando, bueno, aunque fue mucho después también, pero me refiero que los niños, por lo visto, siempre, Estados Unidos no le ha importado nunca utilizarlo de moneda de cambio. También estaba el caso de Rian, el niño que estuvo retenido contra la voluntad de la familia, Rian González, en Cuba, y también crearon, bueno,
un show de los Estados Unidos ahí reteniendo en contra de la voluntad de la familia al niño. Es decir, que a ellos no les importa, a ellos que son tan defensores de los derechos humanos, entre comillas, ¿no? No parece no importarle nada los derechos de los niños de Cuba, ¿no? Mira, yo ahora estoy haciendo estoy escribiendo sobre, yo prefiero eso llamarlo hasta las bellezas de Estados Unidos, así ahí tienen la imagen de cuando lo rescataron. Una manera de rescatar a un niño muy particular. Sí. Pero estoy haciendo sobre esto, sobre la historia de los Estados Unidos, a partir de muchísimas historias, y es terrible, realmente. Cuando uno, como ahora uno conoce, uno cree conocer, o yo creía conocer al imperio estadounidense, la maldad del imperio estadounidense, cómo se formó este imperio, realmente yo no conocía. Yo no lo conocía. Desde 1607, cuando llegaron los primeros escoceses e ingleses a colonizar, a conquistar Estados Unidos, la conformación de esta sociedad ha sido terrible, o sea, lo que hicieron contra los indígenas, contra los nativos, los propietarios originales de Estados Unidos, lo que hicieron después contra los africanos, lo que han hecho ahora más adelante sobre los migrantes latinoamericanos, lo que hicieron contra los chinos, contra los migrantes chinos, con lo que hicieron contra los japoneses, pero en particular ahora lo vemos, lo que han hecho contra los latinoamericanos y en el caso concreto de Cuba, con los cubanos. Hay algunos cubanos que han logrado hacer algo, pero la inmensa mayoría están muy mal, muy mal. Y siempre lo que nos muestran, hasta la misma contrarrevolución, que yo tengo el estómago para verlo regularmente, porque hay que tener estómago para poder soportar a esta gente. Pero poco a poco ya se han logrado mostrar cómo viven muchos cubanos, por ejemplo, en Miami. La toxicomanía es tremenda. La cantidad de cubanos que han salido a buscar la libertad, entre comillas, a buscar el mundo, el dinero, la mejoría de la vida, porque eso es la campaña que también, porque esa es la otra de la campaña mediática de Estados Unidos, que uno llega a Estados Unidos y encuentra el dinero tirado por todas partes. Y en estos breves documentales, pero que son muy breves, se muestra cómo la cantidad de cubanos que viven en la calle, viven en los parques, viven en el piso, que dormir en el piso, así en Miami, en la Florida, haga un poco de calor, pero invierno es invierno. Entonces, también eso es la otra parte que no se ha tocado mucho, de esta violencia de Estados Unidos, la campaña para romper la sociedad cubana, para romper la familia cubana, para hacer que se vea la revolución cubana tan mal que hay que huir. No es que se van, hay que huir. Y luego se llega a Estados Unidos y entonces se llega allá y uno dice, bueno, ¿y qué fue lo que me prometieron? Y le prometieron, aquí no se da nada, aquí para conseguir un saludo hay que trabajar. Y eso también es otra parte que yo creo que es de las agresiones tremendas que Estados Unidos ha hecho en sus campañas para romper la relación familiar, romper la sociedad cubana, es vengan para acá, aquí tienen todo. Que así como le estoy diciendo, así lo han dicho. Vengan acá, que aquí les vamos a dar todo. A lo que también ayuda, que también hay que decirlo en esta agresión, que muchos cubanos han llegado allá y tienen un pequeño trabajo, porque también hay que trabajar mucho para tener un pequeño apartamento, pero apenas lo alquilan, lo tienen, entonces comienzan a decir, vengan para acá, que aquí tienen todo, y muchos han llegado allá y se han quedado, como decimos y se dice en la canción, colgados de la brocha, sin la escalera y sin poder tener dónde sostenerse, que también es muy importante, lo repito, hablar de esa parte de la guerra, de esa guerra psicológica hasta ahora. Y repito, por tercera vez, para romper la familia cubana, para romper la sociedad cubana, para enemizar hasta los unos y los otros, todo con la mira de acabar con la revolución. Y como tú lo decías, a Estados Unidos después no le importa nada. No, ellos lo que tienen son sus objetivos. Y ellos te dicen, le han dicho a los cubanos, como le han dicho a los mexicanos y a otros, vengan, pero en particular a los cubanos, porque ese es el sistema que hay que acabar, es la revolución que hay que acabar. Vengan para acá, que vengan, conozcan lo que es la libertad, lo que es la democracia, lo que es poder desayunar y almorzar y cenar. Vengan para acá. Y cuando se llega allá, la mayoría se dan cuenta de que no es así. Y eso es parte de la guerra psicológica de Estados Unidos que ha llevado contra Cuba desde 1959
como lo acabo de decir, hasta ahorita. Efectivamente. Después tenemos también, Hernando, lo que fueron las agresiones, bueno, la Cubre, ¿no? El barco, que ahora se va a cumplir también el aniversario el día 4 de marzo, si no me equivoco. Y también es un tema que tú también has investigado bastante. Bueno, y tenemos un libro escrito por ti, Hernando, que a mí me encantaría que los compañeros del canal tuvieran la oportunidad de verlo. No es cuestión de hacer publicidad, sino que merece la pena. El enigma de la Cubre. Y también hay un documental muy interesante que pondremos en nuestro canal el día 4, que está realizado por ti. Y creo que es otro de los hechos tristes, ¿no? Históricos en Cuba, ¿no? De esas agresiones que el imperio comenzaba, ¿no? A principios de los pocos años de la revolución. De eso, antes que todo, les quiero comentar que el 1 de marzo se presenta el libro, pero en forma electrónica, en La Habana. Yo ya sé en qué lugar, lo que no sé es la hora. Apenas lo sepa, les daré todos los detalles, porque se va a presentar por internet, por vía, no sé por qué canal lo irán a hacer, pero apenas lo conozca, se lo diré. Lastimosamente no hay cómo publicarlo en Cuba en papel, pero bueno, ya es bastante que lo vayan a publicar en sistema electrónico, ya está totalmente realizado. Hombre, es una pena que no les muestre se me olvidó todo. Es que tengo tanto trabajo en estos días que hubiera podido mandar la carátula con que va a salir en Cuba. Ahora, esta edición que va a salir en Cuba, electrónica por el momento, contiene fotografías y documentos que no tiene ninguna otra edición. Entregué lo que me faltaba entregar y lo van a publicar. Tampoco es mucho, pero sí es importante lo que se va a publicar ahora en Cuba. Yo guardo la esperanza de que al fin pueda ir dentro de poco a La Habana y entregar 100 libros que los tenía que haber llevado, los iba a llevar desde el año pasado, si ustedes no tienen memoria, que no logré ir porque nuevamente se me prohibió subir al avión y llevaba 100 libros que espero llevarlo lo más pronto posible a Cuba, sobre el mismo libro que tú acabas de mostrar, el libro que acabas de mostrar ahí. Hernando, perdona que te interrumpa, pero eso es otro de los detalles, es que hablamos de tantos detalles de agresiones, pero bueno, el hecho de que tú no puedas subir en un avión que pase por encima de los Estados Unidos, como le pasa a muchísimas personas. ¿En qué cabeza entra eso? Dicen que somos 50.000 personas que estamos en esa lista. No somos ni muchas, hombre. Pero bueno, en todo caso, esto de la Cubre, sí fue el primer gran atentado terrorista realizado por Estados Unidos contra Cuba. Sartre, el gran intelectual Jean-Paul Sartre, él estaba en Cuba ese 4 de marzo de 1960. Y él y su esposa, su compañera, quedaron sorprendidos y ellos narran al regreso, hacen un artículo muy, muy extenso, muy impactante de lo que fue este 4 de marzo cuando explota el barco La Cubre en el muelle de La Habana. Y ese artículo al final tiene una parte muy bonita que es duradera hasta el día de hoy. Ellos dicen, y además luego Fidel Castro creo que al día siguiente lo ratifica, o en esos días lo ratifica, que con esa explosión de ese barco, lo dice Sartre, los cubanos se daban cuenta a qué se tenían que afrontar si la revolución seguía. Y exactamente así sucedió. O sea, si la revolución seguía, si los cubanos continuaban a mantener su revolución, a cambiar, a dejar de ser las ovejas en el campo estadounidense, se iban a tener que confrontar a todo el poder, como lo fue demostrado en el momento de la voladura del barco. Y hasta el momento Estados Unidos ha sido extremadamente prepotente, no solamente con Cuba, sino con todo el mundo, pero bueno, hablemos del caso de Cuba. Lo volaron y ellos ni siquiera se han querido tomar la molestia de mostrar.
los documentos que ellos tienen sobre la voladura de este barco. En Francia, los franceses, como el barco era francés, guardaron durante más de 50 años, guardaron esos materiales hasta que yo los logré recuperar. Pero la cuestión es, ¿lo hicimos y qué? Y bueno, sí, ¿y qué? Y ese lo hicimos y qué. Yo también, y disculpa que de pronto me tome otro rumbo, pero es que a mí me sorprende tremendamente. Vuelvo nuevamente a la cuestión de la propaganda, vuelvo nuevamente a esta capacidad que tienen los Estados Unidos y los países y sus países amigos de Europa, que tienen un poder de manejar la cabeza de la gente para decir, lo hicimos y qué, o simplemente para que existan cosas tan normales que las aceptemos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se acepte de que a Fidel Castro le hicieron más de 700 atentados para asesinarlo? Y eso se nos parece absolutamente normal. Absolutamente normal. Vaya que en Estados Unidos alguien intente hacerle algo, o un país cualquiera intente atacar a un presidente de Estados Unidos, a ver qué pasa, hasta lo bombardean, lo desaparecen de este mundo. No, es absolutamente normal. Y uno ve los documentos, uno escucha las cosas, uno ve los documentales. Hay 700 intentos de asesinato a Fidel, no sé cuántos, a Raúl, no sé, al Che Guevara también. Y es absolutamente normal. ¿Por qué? Porque nos dijeron, nos acostumbraron, nos inculcaron, nos lavaron el cerebro de que como la revolución cubana es mala, ellos tienen todo el derecho de acabar con el mal, y uno de los males es acabar con Fidel Castro, cuando lo intentaron. Y entonces ahora, como la revolución cubana es mala, es absolutamente normal que hagan todo lo que hacen contra él, todas las cosas inhumanas que se hacen. Pero vuelvo entonces ahora a lo de la Cubre. Ese fue el primer gran atentado terrorista, o el más grande atentado terrorista que se ha hecho en territorio cubano. Porque además el gran atentado terrorista, que ha sido el más grande atentado terrorista en la vía de las aeronaves, fue el atentado en octubre del 76, si no estoy mal, contra un avión de Cubana Aviación. Es lo mismo. Lo hicimos y ¿qué? Muy bien, ahí está. Tú y yo no habíamos planificado este programa. Y nada. Tenía que, yo tengo que averiguar por dónde va a ir. Entonces, eso, a mí eso es lo que me sorprende. Es eso, ¿no? Todas las pruebas, además hay pruebas del Departamento de Estado, hay pruebas del Congreso, hay pruebas de muchos documentos desclasificados de la CIA, además hay pruebas de lo que dijo los dos autores intelectuales, Posada Carriles y Orlando Bosch. Sí, se puso la bomba, bueno, ¿y qué? Y Orlando Bosch y Posada Carriles murieron tranquilamente, cuidados y protegidos por la CIA y el gobierno de Estados Unidos. Es una cuestión que me asombra, a pesar de todo lo que he conocido de este imperio, de toda la propaganda, de toda esta violencia de ellos contra los pueblos que no están de acuerdo con su manera de actuar, con sus robos, con sus asesinatos. Lo hacemos y qué. Y además le preparan a la gente con sus medios de información, la preparan para que nosotros aceptemos las cosas porque así tienen que ser. Como repito, hay que acabar con la revolución cubana simplemente porque no les gusta, o simplemente porque es comunista, o simplemente porque es una revolución, que porque no es democrática, que porque es una tiraría, y nadie como que lo piensa, bueno, y esa tiranía, ¿por qué es una tiranía? Y Fidel Castro, ¿por qué fue tirano? Y Raúl, ¿por qué fue tirano? Y ahora el compañero Díaz Canel, ¿por qué es tirano? Y a todo el mundo se le va siendo lógico. Si mañana, que no va a suceder, pero hipotéticamente se acabe la revolución, a todo el mundo le va a parecer normal, y mucha gente, hasta la gente más indiferente, se le va a parecer normal y hasta le va a gustar que se acabe la revolución cubana, porque los Estados Unidos dijeron y nos tienen lavado el cerebro, bueno, a mí no, pero prefiero hablar en plural, de que eso hay que acabarlo. Entonces, como eso es malo, hay que acabarla de lo que sea. Y si los cubanos hoy están aguantando hambre al interior de Cuba,
se lo merecen por estar soportando a este gobierno, a esta dictadura y por querer en esta dictadura, en vez de ir a Estados Unidos o ser un país como Haití, que de todas maneras Haití miren cómo está, pero parece que es una democracia Haití, ¿no? Porque no pone mayores problemas al sistema estadounidense. Y disculpe que siempre pasa así, me comienzo a hablar de un tema y luego me desvío para el otro, pero trato de volverme a seguir en el tema. Pero es muy interesante, todos estos temas son bastante interesantes y bueno, el tipo de agresiones ya sabemos que ha habido muchísimas. También otra agresión ya directa también, Hernando, estaba recordando lo que fue lo de Bahía de Cochinos, el intento de invasión por Bahía de Cochinos, ahí amparado por el gobierno norteamericano también, y que bueno, pues que demuestra a las claras cuáles son las intenciones del gobierno norteamericano detrás de todos estos elementos, ¿no? Que muchos de ellos son de origen cubano, pero que son contrarrevolucionarios y que tienen ese objetivo de acabar con la revolución, cueste las vidas que cueste. Mira, lo de la invasión por Bahía de Cochinos. Yo siempre yo tengo si es que yo dudo. Porque es que ese intento de Bahía de Cochinos, cuando yo conocí los alrededores de donde fue el desembarco, yo pensé, ¿a quién se le ocurrió desembarcar por aquí? Yo una vez se me ocurrió a mí decir, tú sabes que me gusta de vez en cuando contar chistes, dije, esto fue una idea, para mí fue que Fidel Castro le lavó la cabeza a la CIA y mandó a esa gente por aquí. Porque oye, esa es una zona pantanosa, una zona donde los mosquitos en cualquier momento te cargan y te lanzan al mar. Esa es una zona terrible, yo no sé realmente quién planificó de meterse por ahí, por eso yo digo, seguramente fue Fidel Castro que le lavó la cabeza a la CIA de una u otra manera y los metió por ahí. Pero, además de eso, de las cosas importantes, pero que los Estados Unidos con su capacidad que tiene, con sus medios, ha tapado, es que fue el primer gran desastre militar que tuvo Estados Unidos en el hemisferio. Fue la primera gran derrota militar de Estados Unidos. No pudieron, y no han podido. Lo más tremendo es que ni pudieron ni han podido. Porque bien dijo Raúl Castro, más o menos dijo, ¿no? Ellos pueden meterse en aquí. Es que sí, no hay cómo detenerlos. Más o menos como les pasó en Irán, ¿no? Y Raúl más o menos decía, ellos van a bombardear y no va a quedar piedra sobre piedra. Eso sí es así. Pero viene el otro problema. Ellos tienen que bajar. Ellos tienen que bajar. Y como dijo Raúl, allá una bota se les va a quedar. Una bota se les queda, por lo menos una bota. Entonces, en ese intento de tomarse a Cuba por Bahía de Cochinos, tuvieron una derrota humillante. Fue tan humillante que Kennedy, que estaba en esos momentos de presidente, la agarró de furia contra la CIA. Y se dicen que esa furia que tuvo Kennedy contra la CIA, la pagó Kennedy con su asesinato, siendo asesinado. Eso es otro tema que no vamos a tocar ahora aquí. Pero fue una cuestión de vergüenza, después de eso fue Vietnam. A Vietnam también le hicieron morder el polvo a ellos. Que también han tratado, ahí les quedó más difícil tratar de tapar esta derrota en Vietnam. Y entre paréntesis volvieron a tener una derrota que la han tenido calladita, pero calladita de la manera más extraordinaria, nada se ha dado cuenta, que además no fue solamente una derrota para Estados Unidos, sino una derrota de la OTAN en Afganistán. Lo sacaron como perros pulgosos y perros con sarna, lo sacaron de Afganistán. No vamos a discutir si los que quedaron son buenos o malos o no, porque eso ya es otra discusión. Pero lo sacaron como perros sarnosos de Afganistán y nadie dijo nada. Pero ha sido la última derrota de la OTAN. Y ahora que los han derrotado en Rusia también es otra cosa. La de ahora sí ya es más estrepitosa todavía. Ahí tenemos llorando a Macron. Bueno, salgamos del tema porque eso lo vamos a pagar nosotros aquí en Europa con más impuestos, más cara el gas y más cara la electricidad y todo. Y reducción de gastos. Estaba hablando ahora con mi compañera de que están cerrando cantidad de los hospitales, ya casi no hay abiertos. Y ahora están atacando la parte cultural porque están cerrando muchas cosas que tienen que ver con la cultura. Pero bueno, este no es el tema que estamos hablando ahora. Sigamos con Cuba, que ya nos queda poco tiempo.
Bueno, pues es que con Cuba hay tantas cosas todavía también que recordamos. Está la utilización antes hablábamos de la utilización de los medios, ¿no? Radio Martí, de otros medios. Ellos siempre han utilizado una propaganda contra Cuba, no solamente hostil, sino además intentando ocultar prácticamente todas las fechorías que han hecho en realidad. Y además intentando controlar todos los medios de una manera totalmente manipulada, ¿no? Yo no sé si merecería la pena de hablar de alguna gente que han utilizado, por ejemplo, Joanny Sánchez, que la utilizó en su tiempo también, una youtubera que bien financiada, que contaba 3 mentiras y media verdad. Y bueno, lo que era la televisión Martí, Radio Televisión Martí y todo esto, ¿no? Pero vamos, todavía el imperio sigue teniendo una gran fuerza en cuanto a los medios de comunicación, y yo creo que esa es la batalla que tiene el mundo hoy en día contra la desinformación necesaria de vencer. Yo creo que eso es una de las bases fundamentales de la solidaridad con Cuba. Además, el tema de combatir la desinformación con información, que es el caso que tú haces perfectamente, además, a través de documentales, de vídeos, de tu participación en espacios como este. Y creo que eso es uno de los frentes más importantes que tenemos hoy en día, porque no solamente es contra Cuba, va contra Venezuela, va contra todos los países que luchan por construir su propio destino, contra Irán, que tú bien decías antes, contra Nicaragua, contra otros países. ¿Tú también estás de acuerdo con eso, Hernando, de que la comunicación es uno de los pilares fundamentales que hay que sostener, digamos, desde el punto de vista revolucionario? Creo que por ahí fue por donde comencé a hablar, y la que he insistido es cómo ellos manejan la propaganda, cómo nos convencen de que lo blanco es negro o lo negro es blanco. Y como yo siempre he dicho, un día de esos son capaces de decirnos que las gallinas no tienen dignidad y que por eso hay que matar todas las gallinas, y un día de esos amanecemos sin gallinas, porque tienen la capacidad de convencernos, tienen la capacidad. Además, en nuestra izquierda, y en eso soy muy crítico, en nuestra izquierda, nosotros andamos criticando a los grandes medios de información, y cualquiera de nosotros somos capaces de dar un discurso sobre la manipulación de los medios de información. Y resulta que los medios de información nos manejan como les da la gana. Cuando uno ve cómo reaccionan muchos de los compañeros de la izquierda frente a Venezuela, frente a Nicaragua, frente a Cuba, uno se da cuenta que están repitiendo el discurso que ahí dijo El País de España, Le Figaro de Francia, Le Monde de Francia, el Washington Post. Y así es. Tienen esa manera. De un lado, ellos tienen la manera de cómo convencer, porque es que te atacan por todas partes, ¿no? Pero también la culpa es nuestra, o la culpa es de aquellos que no toman el tiempo de pensar y reflexionar. Además de eso, no aprenden de la historia. ¿Cuántas mentiras ya leemos? Se ha demostrado que ha dicho Estados Unidos. Comenzando por esa gran mentira que se dijo en Irak, por el cual invadieron Irak y destrozaron totalmente Irak, ¿no? Con las armas de destrucción masiva. Pero sobre Cuba, ¿cuántas mentiras no se han dicho? Ahora que tú decías, que han dicho y que hemos comprobado y demostrado de que fueron falsas. Los periodistas de los grandes medios de comunicación y de televisión se han dado cuenta de cuántas mentiras Estados Unidos ha dicho, pero creen lo siguiente que dijeron. Y uno de esos temas que ahora tú lo dijiste, un ejemplo, yo creo que ha sido el más claro, Estados Unidos se burló de eso cuando se descubrieron, fue el caso de Armando Valladares, que estaba en la cárcel, y por el cual Mitterrand y el señor, el que estuvo con el Che en Bolivia, bueno, ahora no recuerdo, pero Armando Valladares era un contrarrevolucionario. ¿Cómo es que se dice? Regis Debris, ¿no? Regis Debris. Pero bueno, Valladares fue a la cárcel por estar colocando bombas en Cuba, y entonces, de un momento a otro, este hombre apareció inválido en la cárcel, ¿no? Y también comenzó a escribir poemas en la cárcel. Y bueno, convencieron a Mitterrand, yo creo que fue Regis Debris, la mujer de Regis Debris, que era o es una venezolana, pero en ese tiempo era una venezolana, o por lo menos yo estaba seguro que era una venezolana. Convencieron a Mitterrand y se hizo una campaña tremenda. Mitterrand fue, creo que hasta la esposa de Mitterrand fue a pedirle a Fidel Castro que dejaran libre a Valladares, porque Valladares se estaba muriendo, había perdido no sé cuántos kilos, parece que el pobre ya estaba en los huesos, ¿ya? Y que había que dejarlo en libertad, si no se iba a morir para allá. Una campaña, pero fue una campaña mediática increíble, increíble por este hombre que estaba
que se estaba muriendo inválido en la cárcel. Fidel Castro le dijo, sí, listo, llévenselo, pero con una condición, que salga caminando de la cárcel. Cuando se anunció de que Valladares iba a salir de la cárcel, todos los periodistas estaban ahí. Cuando vieron a Valladares salir caminando tranquilamente, lleno de energía, gordito, porque era que la campaña era eso, que estaba inválido, que estaba en silla de ruedas en la cárcel, y luego cuando llegó a Francia, porque él llegó a Francia, sale de La Habana directamente a Francia, nadie lo estaba esperando. Ni Regis Debré lo estaba esperando. Regis Debré escribió además con eso un poema que decía, ¿cómo es que es? Ni era inválido, ni era poeta, algo así por el estilo. Pero es para que vean la capacidad que tienen los Estados Unidos de vender. Y nos damos cuenta, y los grandes medios se dan cuenta que es mentira, pero lo siguen repitiendo porque les interesa. Porque son enemigos de Cuba en el corazón, en cualquier parte son enemigos de Cuba. Además de porque tienen que ganar un salario. Pero es una vergüenza tremenda. Eso es un ejemplo concreto, pero han existido cantidades, ¿no? Y además el gobierno cubano demuestra unas veces de que trabajaban para los servicios de seguridad cubanos o simplemente que era una mentira y que estaba todo fabricado. Y que no necesitan sino salir de Cuba y que apenas están fuera de Cuba y ya tienen con qué comer o tienen un puestico, ya se olvidaron de la revolución cubana, ya se olvidaron de que tenían que ir volver a combatir, porque eso es la otra cosa, ¿no? Todos hablan de que hay que acabar con la revolución cubana y los que están afuera. Y consiguen dinero para repetir por eso, por los internet, que eso es la nueva empresa que tiene montada aquí afuera, después de que se inventó el internet, y peor esos teléfonos portables. Es que, o sea, hay que ir y que el pueblo cubano se levante, y si es el caso se levanten armas y quemen el partido y hagan de todo. Pero sentado, así como estoy yo aquí, sentadito aquí tranquilo, porque no son capaces de hacer, y lo han dicho algunos de ellos, nosotros no somos Fidel Castro para irnos a tomar, para ir a entrar allá y estar en las montañas para pelearlos. Porque es que no hay necesidad, la campaña mediática que hay contra Cuba es tan tremenda que no hay necesidad de hacerlo, se hace sentado, estamos tú y yo, llamando al pueblo cubano a que se levante, pidiendo que haya más medidas contra Cuba, inventando mentiras de lo que está sucediendo a Cuba, inventando represión, es algo que nunca pasa en Cuba, porque además de eso, dentro de la campaña, tú lo sabes muy bien, se han puesto cosas que han sucedido en Egipto y se han puesto como si hayan sucedido en Cuba, o cosas que han sucedido en otros países. Digo Egipto porque eso sucedió cuando hubo unas manifestaciones supuestamente en La Habana y se colocó un malecón en una ciudad de Egipto. Entonces, esta campaña que hay y los cubanos que se prestan para adelantar esas campañas, que son yo casi les digo una vulgaridad, pero no, hoy estoy muy decente para no decir vulgaridades. Esos que son antipatriotas, ya, que son vendepatrias, porque además de eso hay que ser realmente muy desgraciado para uno pedir que se invada un país, sobre todo pedir que se invada por Estados Unidos, uno conociendo lo que ha terminado una invasión de Estados Unidos donde ellos vayan. Eso es terrible. Yo lo decía y lo he repetido cuando escucho a esta gente pidiendo que se invada invada Cuba, que Estados Unidos invada Cuba. Yo he dicho siempre, mire, no ahora con este gobierno de Petro, sino con los anteriores. Yo estoy totalmente en contra de los gobiernos narcoparamilitares en Colombia. Pero nunca, por más que esté en contra, por más que sepa que son asesinos, porque los gobiernos colombianos, a excepción de este, han sido bastante asesinos. Creo que es el estado más asesino que ha existido en el mundo. Pero nunca voy a pedir de que Estados Unidos invada para ir a salvar a Colombia. Eso nunca, porque yo sé en qué va a terminar Colombia. Y porque Estados Unidos después no va a salir de allá, se va a quedar con todo, como está pasando en Ucrania. Mira, ahora ya volvimos a tocar un tema que no tenemos que tocar. Es que muy tentador. Pero mira. Hay una cosa, Hernando, perdona que te interrumpa. Hay una cosa, mira, estábamos hablando debes de ponerme orden. Sí. Del cinismo que tiene Estados Unidos, ¿no? De la manipulación y todo. Pero fíjate hasta dónde llega el cinismo, Hernando, en hacer acciones terroristas, como hemos visto, como tú has narrado ahora, y después acusar a Cuba, primero dentro de los países patrocinadores del terrorismo, y después de meter preso, como hicieron a los 5 héroes que llamamos cubanos,
por intentar, digamos, mostrar al mundo que se estaba practicando el terrorismo contra su propio país. Fíjate el grado de cinismo, ¿no? que puede tener un país que hace eso, ¿no? Mira, pero ahí volvemos nuevamente a lo de la capacidad que ellos tienen para inventar mentiras y hacer cosas, ¿no? Ellos son de los que gritan cojan al ladrón. Sí. Mira, ahí lo que pasó con los 5 compañeros es algo tremendo, es algo tremendo. O sea, además, ellos era tratando de evitar que los cubanos terroristas en Miami atentaran contra los propios Estados Unidos, no solamente defendiendo la seguridad cubana, sino también de una u otra manera defendiendo la seguridad de Estados Unidos, y así de todas maneras los mandaron para la cárcel. Al compañero Gerardo lo mandaron, ¿cuántos? Dos cárceles, 2 condenas de por vida y no sé cuántos años de más, o sea, tenía que nacer como 3 veces para poder cumplir todo. Sí, es una capacidad que tienen, como yo te he dicho, lo hacen y inventan las mentiras que sea, y sí, y lo hicimos, ¿y qué? Y teniendo el gran ejemplo de lo que decía de ahora de Irak, ¿no? Entraron sabiendo que no habían bombas de destrucción masiva, armas de destrucción masiva, no las encontraron, todos nos dimos cuenta que no las encontraron, pero seguimos, no, yo no. Los grandes medios de información les siguen creyendo. Y como lo decía hace un momento, ¿cuántas mentiras se han detectado que han dicho sobre Cuba? Pero no se sigue creyendo en esto. ¿Por qué? Y eso no lo terminé de decir ahora con los medios de información. ¿Por qué es que los medios de información la mayoría detestan a Cuba? Porque sí. Uno les pregunta, ¿y usted por qué no quiere a Cuba? Porque es una dictadura. ¿Por qué es una dictadura? Porque no hay más de un solo, porque hay un solo partido. Y uno comienza a hacer una cantidad de preguntas y a hablar con ellos, se dan cuenta que no saben nada. No saben absolutamente nada. Simplemente han repetido y repiten para el público lo que les han dicho, lo que les tienen que decir que dicen. O sea, es una guerra muy tremenda. Y Cuba, Venezuela, Nicaragua, para hablar solamente de América Latina, Chile, que ni se diga, con el tiempo de Salvador Allende, ha tenido que soportar parte de esta guerra de propaganda, que no es una guerra de propaganda, es una guerra de mentiras, terriblemente mentiras. ¿Por qué Cuba es un problema? Yo no sé, ¿por qué Cuba es un infierno? Como decía nuestro gran Galeano, si Cuba es un infierno, ¿por qué no dejan los Estados Unidos que los norteamericanos vayan y conozcan el infierno? Y así realmente no quieran cambiar su país o amen más a su país. Y eso es cierto. ¿Por qué vamos a destruir el infierno sin irlo a conocer? Además, el infierno en la tierra, no hay necesidad de morirse para conocerlo. Pero no, es el infierno, es lo peor que hay. Y además, imagínate, tan buen corazón que tienen los Estados Unidos, que ellos no tienen buen corazón para nada, porque ellos amistades ni amor tienen, lo único que tienen son intereses. Salvar a Cuba de la dictadura, para llegar a la democracia. ¡Qué democracia, por favor! ¡Qué democracia! ¡Qué democracia! No, hombre, lo que necesitan es a Cuba, primero ahora ya, por orgullo. Porque para mí ahora quieren a Cuba por tener un trofeo. Porque Cuba, la revolución cubana, se ha burlado ya ni me acuerdo de cuántos presidentes. Pues no se ha burlado, les ha ganado la pelea, les ha ganado la batalla. Desde Eisenhower hasta ahora. Yo creo que son como 11 presidentes, ¿no? Alguien por ahí que me ayude. Pero no solamente eso. Marco Rubio acaba de subir, este estúpido, Marco Rubio, que hice un gran artículo sobre él y me di cuenta que era un gran estúpido. Ya él dijo que iba a acabar con la revolución cubana, ¿no? Pero además, cuando él dijo eso, yo sé que eso ya lo he escuchado muchas veces. 12 presidentes más o menos, y no se sabe cuántos jefes del Departamento de Estado han querido acabar con la revolución cubana. Pero en ese intento de acabar con la revolución cubana, han hecho pasar muchas hambres a muchos cubanos y la están haciendo pasar muchas necesidades, muchos problemas de salud, y eso es terrorismo. Y eso es un atentado o un camino al genocidio. Aunque yo creo que ya se ha cometido genocidio porque
con toda esta problemática que Cuba tiene actualmente y que tiene desde hace ya bastantes años. Simplemente porque a Estados Unidos no le gusta esa revolución, simplemente por orgullo, por quererla acabar, simplemente por el hecho de decir, al fin acabamos con Cuba, porque además no lo van a acabar, creo que primero Cuba se hunde en el mar antes de que los gringos se vuelvan a tomar el poder allá. Pero eso es algo enfermo, eso es algo tremendamente enfermizo, eso es ser psicópata, pero es que ellos son, simplemente ellos lo son. Además, porque tienen el poder, saben que tienen el poder. No les importa, como tú lo decías hace un rato, que aguanten hambre, se murió, pues se murió. Pero eso es grave y Cuba ha tenido que soportar todo eso, sobre todo porque está muy cerquitica de ahí, a 100 kilómetros están, ¿no? Y porque les ha tocado el orgullo. Yo recuerdo, ya lo he contado, que una vez entrevisté al que fue encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana, no recuerdo ahora su nombre, y le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué Estados Unidos está tan obsesionado? ¿O por qué quieren acabar la revolución cubana como sea? Si estratégicamente no es un problema para Estados Unidos. Y me dijo, esa frase nunca se me olvidará, porque Cuba es para Estados Unidos lo que la luna es para los lobos, una obsesión. Pero atrás de esta obsesión, hombre, se han cometido lo que acabo de decir, enfermedades, problemas de hambre, problemas graves, que de suerte todavía la revolución distribuye la libra de sal que hay, distribuye los frijoles, distribuye esa libra de lo que hay. Todavía queda vida comunitaria en Cuba, a pesar de que también eso lo han tratado de destruir. Con el deseo de destruir la familia, también han tratado de destruir esta alma solidaria que ha existido en Cuba. Y además, para hablar de eso, habría que hablar de cuando el derrumbe del campo socialista, del periodo especial, cuando Cuba se quedó solita en este mundo. Pero yo no sé hasta qué hora voy a poder hablar, y más como tú no me pones orden a mí, entonces yo agarro por este camino y luego me voy para allá. A rato siento que me estoy como... No lo digo porque ya después eso es un chiste y entonces ya nos podemos a reír y no podemos hablar. No, pero tú sabes que nos encanta, y a todos los compañeros que están en el chat también nos encanta escucharte y oír todos estos aspectos de los ataques, sobre todo, que son cosas que nos interesa conocer siempre, ¿no? Y de primera mano. Pues Hernando, yo te quiero agradecer muchísimo también que hoy hayas estado aquí con nosotros. Yo espero, no sé si tiene algo previsto o quiere comentar algo antes de terminar, pero bueno, pues tú sabes que estás invitado también a participar en el encuentro anual de nuestro canal, que será este año en julio en Venecia, y espero tenerte allí. Imagínate Sí. Estamos esperando a alguien que cantase así desde una góndola y no me acordaba de ti. No, yo tengo un barco, una de esta inflable, lo podemos llevar porque es bastante caro, creo que es bastante caro eso. No, mira, de todas maneras, muchas gracias por la invitación. Hacía mucho tiempo no me invitaban. Así podía yo tratar de coleccionar alguna información más y no repetir tanto la información. Disculpen que haya hablado tanto, pero es que sí, lo que decía, comienzo y mientras voy hablando, voy acordándome de nuevas cosas. Quedó muchísimo por hablar, pero yo lo que sí insisto es, no nos dejemos manipular tan fácilmente de los medios de información. Por favor, yo creo que hoy en día, es muy fácil verificar una información. Tremendamente fácil. Y no reaccionar automáticamente como nos han tenido acostumbrados, ¿no? Porque ya además comenzaron a matar al compañero Raúl. Hace poco recibí como 4 noticias de que Raúl se había muerto. De suerte yo ya me acostumbré, ya estuve tan acostumbrado a escuchar que mataban a Fidel. Fidel se murió y Fidel se murió y Fidel se murió, y que tanto el día que realmente se murió el compañero, pues ya no lo creíamos. Que además fue tremendamente triste cuando realmente sucedió. Pero eso como un ejemplo para la manera de cómo manipulan los medios de información, la manera como nos llevan como borregos, y que además sabemos de que, como lo he dicho, nos han manipulado, han metido mentiras tan grandes, pero siempre le seguimos creyendo.
¿no? Eso es, yo creo que lo que yo sí pido es que frente a esta guerra de propaganda, esta guerra, realmente con toda la capacidad que tenemos, con todo lo que se puede ahora constatar una información en un minuto, lo hagamos, ayudemos a difundir la real información. Yo creo que eso ya sería un gran acto de solidaridad con Cuba, además un acto muy urgente con Cuba. Y a ustedes que se continúen ese trabajo, que los admiro a ustedes, muy en particular a ti que siempre estás ahí, ¿no? Espero que tu esposa todavía no se disguste mucho contigo por eso, porque estar uno todo el tiempo ahí, no tiene tiempo para comer, no tiene tiempo para charlar con la compañera, pero bueno, así son nuestras compañeras, así son nuestros compañeros que nos están siempre apoyando o participando de esto. Así son las batallas. Así. Bueno, pues muchísimas gracias, Hernando. Encantado de tenerte de nuevo con nosotros. Tú sabes que eres de la familia del canal prácticamente desde el principio y te apreciamos muchísimo y te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Vamos a terminar con una canción que siempre en este tipo de entrevistas hemos pedido siempre al invitado que bueno, pues que nos aconseje alguna canción así que le guste. Y ¿pero cuál es? Es de Alfredo Valdés. Sí, pero quiero hablar de esa canción. Sí, no, por supuesto. Sí, mira, una canción de Alfredo Valdés, un hombre que nunca habló mal de Cuba, que ya murió, vivió por fuera, en Estados Unidos, que a pesar de que pasaba por Miami, nunca se juntó con esa... Él dice cómo tratar a esa gente de Miami, esos contrarrevolucionarios de Miami. Y se llama la canción de la Vuelta Bajera. No es la Guantanamera, sino la Vuelta Bajera, pero que retoma mucho de lo que fue la Guantanamera. Es una canción que yo no entiendo por qué no se le ha dado la importancia que esta canción tiene, su letra tiene. Tal vez porque es una salsa, porque la pusieron en salsa. A mí me encanta. Creo que eso tiene una letra muy, muy bonita, que, repito, recoge mucho de la Guantanamera y que vale la pena siempre tenerla en cuenta, escucharla y darse cuenta de que esa canción se hizo en Estados Unidos más o menos en los años 70, en Miami, pero todavía está enterita. Entonces los invito a que le escuchen al gran Miguelito Valdés, cubano de pura cepa, que nunca habló mal de Cuba. Pues lo escuchamos y muchísimas gracias, Hernando. Muchísimas gracias a ustedes. Un gran saludo. Un abrazo. Como dulces tomeguines cantan la vuelta vaquera. En su canción la cimera, sin alarde de valía, tan solo pide armonía entre todos los cubanos, igual queridos hermanos, salven a la patria mía. En la llanura habanera, entre madrugas y huiles, como dulces tomeguines, canta la vuelta bajera. Como dulces tomeguines cantan la